Desde hace 30 años no había tan pocas viviendas disponibles a la venta en Estados Unidos. En la actualidad es normal que una vez la vivienda sale a la venta, se demore solo 1 o 2 días para venderse tras recibir 20 o 30 ofertas de compradores. Incluso se han registrado algunos casos de clientes que ofrecen $100.000 de más por una casa de $500.000. También se están presentando otros casos en los que un potencial comprador le ofrece dinero a otro comprador que estaba ofertando por la misma casa para que se retire de la subasta. Se calcula que hay una escasez de oferta de 2.5 millones de viviendas y se espera que este desequilibrio entre oferta y demanda se mantenga por varios años más. Para comprender por qué hay una escasez de viviendas nuevas a la venta en Estados Unidos, se debe partir de la política monetaria de la Reserva Federal, el banco central de ese país. Con la crisis del coronavirus, la Fed enfrentó la crisis imprimiendo dinero y bajando las tasas de interés para estimular el consumo, lo cual se supone que es bueno para la economía, aunque las tasas de interés para prestar dinero deberían bajar naturalmente cuando haya un exceso de ahorro, y no porque un banco central decida mantenerlas artificialmente bajas por un largo periodo de tiempo. Pero este fue un tema de un video anterior del canal. De todas formas, una de las consecuencias de tener unas tasas de interés cercanas al 0% es que incentiva a las personas a comprar vivienda, y efectivamente la demanda para comprar vivienda ha aumentado. Los estadounidenses ven que como es tan barato pedir prestado dinero para comprar vivienda, sienten que es el momento para adquirir una. Sin embargo, ese mismo interés de tantas personas en comprar vivienda, aprovechando las tasas históricamente bajas, presiona los precios de la vivienda al alza, de modo que ya no es una decisión tan lógica. Sería buena idea comprar casa cuando las tasas de interés estuvieran bajas, pero si al tiempo los precios de las viviendas no subieran tanto, lo cual no está pasando. En otras palabras, la ganancia de pagar un préstamo con una baja tasa de interés se pierde comprando una casa con un precio muy alto. Los precios de la vivienda en Estados Unidos y en casi todo el mundo se dispararon durante la pandemia. Esta gráfica muestra un índice nacional de precios de viviendas en Estados Unidos, y como se puede ver ha llegado a su nivel más alto en 30 años. No solo las bajas tasas de interés impulsaron la demanda, la pandemia cambió el panorama de las preferencias de vivienda en un buen porcentaje de la población. Cuando los trabajadores se alejaron de sus oficinas a trabajar desde casa, muchos decidieron que no necesitaban rentar un apartamento caro en el centro de la ciudad o cerca de sus oficinas, por lo que buscaron casas en los suburbios, es decir, en los barrios alejados del centro, con más espacio y más zonas verdes. Así que este cambio en las preferencias y prioridades generó una mayor demanda, ya sea por vivienda construida o por terrenos para construir. Por eso la pregunta que surge es ¿por qué simplemente no se construyen más casas para satisfacer la demanda? Es decir, ¿por qué no se aumenta la oferta de viviendas si hay tanta demanda y de esta forma estabilizar los precios? Hay varias razones que explican por qué es difícil aumentar en el corto plazo la oferta y la construcción de viviendas nuevas para satisfacer la creciente demanda. La primera es que luego de la gran recesión de 2008, la cual comenzó con una crisis inmobiliaria, las viviendas estaban perdiendo valor. Los precios caían a medida que disminuía el número de compradores. De igual forma que en el presente, la Reserva Federal mantuvo en esa época artificialmente las tasas de interés cercanas a cero. Cientos de miles de personas sin buena calificación crediticia comenzaron a comprar 2, 3 hasta 5 casas por inversión, por el hecho de que era muy barato pedir prestado. Por tanto, cuando la Fed subió las tasas de interés, muchos dejaron de pagar sus hipotecas, y cuando pusieron a la venta sus propiedades para pagar sus préstamos, estas no encontraron compradores, de modo que no tenía sentido construir más casas, así que el sector se estancó y redujo su ritmo de construcción. Antes de esa crisis de 2008 se construían 2 millones de casas por año, después de la crisis se construían entre 500.000 y 900.000 por año. Por lo tanto, la escasez actual tiene su origen desde hace más de una década. Ahora es más evidente el desequilibrio entre oferta y demanda por la pandemia y por los factores que vamos a ver. La segunda razón que explica por qué no ha sido fácil aumentar tanto la construcción de viviendas nuevas es la escasez de mano de obra calificada en este sector. Recordemos que luego de la crisis de 2008 el sector se estancó y una de las consecuencias fue que se perdió personal calificado. Se calcula que el sector perdió 1.5 millones de trabajadores que fueron despedidos o que abandonaron su empleo luego de la crisis. Se trataba de plomeros, electricistas, carpinteros, entre otros. Esta mano de obra especializada es difícil de reemplazar en el corto plazo, y sumado a esto, buena parte de los puestos de trabajo los ocupaban los inmigrantes, pero durante la pandemia las fronteras en Estados Unidos estuvieron cerradas o con mayores restricciones durante varios meses, lo cual dificultó aún más la contratación de mano de obra y por tanto el ritmo de construcción de viviendas nuevas. Se supone que el desempleo en Estados Unidos está por encima del nivel prepandemia. Según el Departamento de Estadísticas Laborales, la economía de Estados Unidos tiene más de 8 millones de desempleados, de forma que sería relativamente fácil encontrar personal para el sector de la construcción. Pero lo cierto es que no solo este sector, sino casi todas las actividades económicas se han visto seriamente perjudicadas porque está siendo muy difícil conseguir trabajadores, principalmente debido a que cientos de miles de estadounidenses están recibiendo subsidios de desempleo y otros estímulos mientras encuentran un trabajo de sus preferencias.
Una tercera razón que explica la escasez de viviendas es que en muchas ciudades existen estrictas leyes de zonificación que hacen que sea costoso y difícil construir nuevos proyectos de viviendas. Algunas de estas leyes son defendidas por los residentes que no quieren proyectos de apartamentos o complejos de ciertas características en sus barrios. Eso desde el punto de vista de los propietarios tiene sentido. Entre menos viviendas hayan en tu barrio, mayor podría ser el valor de tu vivienda. Además, los residentes de algunas zonas bloquean la construcción de más viviendas para evitar más tráfico, más niños en la escuela de sus hijos o que se cambie el ambiente y la tradición del vecindario. Por tales motivos no hay suficiente terreno donde se permita construir para satisfacer la demanda. De hecho, en una ciudad como San Francisco, por ejemplo, donde las restricciones para construir son muy fuertes, el costo del suelo ha pasado a representar el 60% del valor del total de la vivienda al 75% del 2012 al 2020. Es decir, si una vivienda en San Francisco vale $1 millón, $750.000 corresponden en promedio al costo del suelo. Y por último, una cuarta razón es la escasez de materiales para la construcción, principalmente la madera. Tal es la escasez de la madera que su precio ha aumentado más del 200% en el último año, debido en parte a la interrupción de las cadenas de suministro mundiales durante la pandemia y a la imposición de aranceles y mayores restricciones comerciales por parte de Estados Unidos a algunos países como Canadá, el mayor exportador de madera del mundo. Y es que la madera es uno de los materiales más importantes para la construcción de viviendas en Estados Unidos, porque a diferencia de Latinoamérica que usa más el ladrillo y el cemento, en el país norteamericano las casas se construyen generalmente en madera. Las razones por las que los estadounidenses han preferido la madera son varias, como la velocidad de la construcción de una casa de madera, la flexibilidad para hacer modificaciones en comparación con una casa de ladrillo y cemento, su facilidad de transporte y porque la madera es más flexible para resistir sismos y tornados de baja intensidad. Aunque por lo general las viviendas sí tienen un sótano construido con cemento y ladrillo que sirve como refugio en caso de un desastre natural más fuerte. En fin, la escasez de materiales como la madera, la escasez del suelo disponible para construir y la escasez de mano de obra hace pensar que la escasez de viviendas disponibles en Estados Unidos va a ser un problema que va a durar varios años más. Adicionalmente, si la Fed mantiene su política de tasas de interés cercanas al 0%, el estímulo para comprar vivienda seguirá creciendo entre los estadounidenses. Esto podría sonar como algo positivo hasta que nos damos cuenta que las personas con menos ingresos son las que se van a ver más perjudicadas con esta política, porque el exceso de demanda está elevando el precio mínimo de una vivienda, lo cual dificulta la compra de la primera vivienda para quienes lo estaban planeando. La pregunta que queda es si el problema se solucionará cuando la Fed suba las tasas de interés y el gobierno elimine los subsidios y las restricciones a las importaciones de madera desde Canadá, o si el aumento en la demanda comenzará a ceder cuando los precios de las viviendas lleguen a cierto techo y se comience a equilibrar de esta manera la oferta y la demanda. Hasta acá el video de hoy, gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.